Bueno chicos, hoy para poder llegar al final de lo que es todos los moldes que hicieron del cuerpo, la transformación, entalle, manga, voy a retomar desde el comienzo, así de paso les enseño a hacer el molde de la camisa de hombre. Estoy haciendo un molde para mí, ¿sí? Con mis medidas, con mi talle. Entonces en base a eso voy a hacer la transformación también y con eso voy a hacer el abrigo y lo mismo que van a estar haciendo ustedes obviamente con sus moldes. ¿Está? Entonces necesitamos papel. Lo primero que tienen que darse cuenta cuando hacen el molde de la camisa de hombre es que el pliego es completo. ¿Sí? No se hace con cuarta parte de contorno, sino que se hace con media parte del contorno. Es decir, que se hacen las dos partes, tanto el delantero como el trasero juntos. ¿Sí? Las fotografías que yo le pasé, ustedes pueden ver eso, que tienen el delantero y el trasero juntos. ¿Está? Bueno, como todos, partimos de un rectángulo base que tiene de medidas el largo total, ¿sí?, de la camisa, la mitad del contorno de tórax, ¿sí?, y trazamos las directrices A, B, C y D. ¿Está? Y luego se traza la perpendicular EF, que es exactamente a la mitad. Entonces yo voy a marcar la mitad y voy a trazar la perpendicular. Bueno, ahora yo tengo marcada la perpendicular EF, que sería a la mitad exacta del molde. Es decir, esta está la parte de adelante, acá tengo la parte de atrás. No se olviden, como siempre, dejar el margen adelante de 4 a 6 centímetros. Yo dejé 6 y arriba dejé también 6 centímetros. ¿Está? Tengo un margen de 6 y de 6. En este caso no hay traslaciones hacia arriba o hacia abajo o hacia el frente. Queda todo dentro del mismo cuadro inicial. No hace falta, pero siempre es importante que dejen un espacio. Sí, adelante no tenemos traslación, pero es la parte que se utiliza para los botones, broches, cierres, lo que quieran poner. Bueno, entonces tenemos de vuelta el rectángulo inicial y marcada a la mitad la perpendicular EF. ¿Está? Bueno, seguimos con el molde. Desde los puntos A y B se mide hacia abajo la cuarta parte del talle de espalda, la mitad del talle más 4 centímetros y el largo total del mismo. Marcadas estas medidas se trazan las horizontales G, H, I, L, M y N. ¿Sí? Entonces los voy a marcar y volvemos. Bueno, chicas, yo ya tengo todos los marcados. Las perpendiculares G, H, I, L, M, N. Estas eran una cuarta parte del talle de espalda, una media del talle de espalda y el talle de espalda. Estas son las tres medidas que se marcan. Serán G, H, I, L, M y N. ¿Está? Pasamos a la siguiente parte. Ven, como esta es mucho más fácil, es más fluido, no tenés tantas medidas, no se hace por separado, se hace todo en un solo molde. Vamos por la espalda. ¿Sí? En la espalda tenemos escote B1, 1 centímetro para niños y 2 centímetros para adultos. ¿Sí? Es decir, voy a pasar por acá para que ustedes lo puedan ver. Acá tenemos el escote de la espalda. Entonces, tenemos que marcar 1 centímetro para niños y 2 centímetros para adultos. Marco 2 centímetros. ¿Está? B2, es decir, B hacia el punto número 2, que sería el ancho del escote. 2 décimas partes es la medida del cuello. Medida del cuello, 50 centímetros. 2 décimas partes, recuerden que se divide por 10, entonces 5, 10 centímetros sería. ¿Está? Entonces, marco 10 centímetros. Y luego le sacamos 1. Y formamos el escote. Esto no es exactamente una curva totalmente redondeada como circular, sino que tiene una especie de forma de L curva. Entonces, yo se los marco así. ¿Ven? Que no es toda una curva, sino que es una L curva.
No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Luego vamos a E3. Recuerden que el punto E es el centro de nuestro molde y 1/10 parte del talle de la espalda más 1 centímetro. ¿Sí? Vamos a ver en el molde, en la fotocopia, E3. Acá tenemos que bajar 1/10 parte. 1/10 parte del talle de la espalda más 1 centímetro. Bueno, entonces continuamos. Desde E, para obtener el punto 3, marcamos 1/10 parte del talle de la espalda más 1 centímetro. ¿Sí? Esto bajamos hasta el punto 3, que es el que acabamos de formar. Luego unimos con una recta el punto 2 y el punto 3. Recuerden que el punto 2 es el del escote. Lo voy a marcar con líneas punteadas. Y marcamos el ancho del hombro. En este caso, mi ancho de hombro es 15 centímetros. Entonces, desde el punto 2, que es del escote, trazo y marco los 15 centímetros y hago mi primera marquita. ¿Está? Ese sería el punto 4. Ahora vamos por la sisa, que sería el H5 y la mitad del ancho de la espalda. ¿Está? Entonces, vamos al ancho de la espalda. En mi caso es 47. La mitad serían 23,5. Entonces yo marco 23,5. ¿Sí? 23,5 sobre la línea que habíamos marcado de los talles. ¿Sí? Sobre la línea GH tenemos que marcar 23,5, que sería la mitad del ancho de la espalda. La mitad del ancho de la manga, menos 1 centímetro, se traza la curva 4, 5 y 6. Acá tenemos el punto 4, el punto 5, que es donde llega nuestra espalda, y el punto 6, que dice la mitad del ancho de manga menos 1 centímetro. El ancho de manga es 38 centímetros, tenemos que restarle 1, tenemos 37. Entonces voy a marcar 37 centímetros. Bueno, yo ya tengo marcado entonces la curva 4, 5 y 6 para formar la sisa de la espalda. Vamos a pasar ahora al canesú, que sería en la línea de H, marcando el punto número 8 y 5, 7, sería 5 y 7. ¿Sí? La décima parte del talle de la espalda se traza la horizontal 7 y 8 formando el canesú. ¿Sí? La décima parte del talle de espalda se traza la horizontal 7 y 8 formando el canesú sobre la línea de H. ¿Está? La décima parte del talle de espalda es 6. 51, tengo 6. Marcamos 6 centímetros. Sobre la línea de H. Esto puede ser más o puede ser menos, depende del gusto. Así que yo lo marcaría a 4 centímetros sobre la línea de H
Es ahí donde quedaría el canesú, a mi gusto, bien. Sobre la línea marco 4 centímetros y ahí directamente marco una línea recta para dejar marcado el canesú. En el molde ustedes van a ver que tienen una especie de bajada o forma curva como una entradita. Marcan 1 centímetro o 2 debajo de la línea. Yo le voy a marcar 1, ¿sí? Y esto se va a degradar en el canesú. Entonces esto se va a cortar y la parte del molde va a ser esta. Para que se pueda ver bien ahí, lo voy a hacer en línea recta. ¿Ven? Esto se va a comer, esta partecita. ¿Está? Y eso va a formar, una vez que se cierre el canesú va doble, una vez que se cierre esto se va a achicar. Entonces no va a sobrar en la parte del hombro. ¿Está? Esos serían los puntos 7 y 5. ¿Sí? Más o menos lo van viendo. Voy a correr un poquito más por si no se ve. Ahí. Entonces hasta ahora tenemos la sisa, el canesú. Vamos por la pinza. En la línea del canesú, desde el punto 7, se formará una pinza de 1 o 2 centímetros. Es lo que yo le decía acá. Con 1 centímetro es suficiente, 2 ya es mucho. Salvo que tenga mucha espalda, podríamos agregar 2, cosa de que no sobre mucho. De abertura y de largo la mitad del ancho de la espalda. La mitad del ancho de la espalda es lo que va a tener de largo esta pincita, que es lo que después va a achicar el canesú. Frunces 8, 9 y C10. Ustedes se van a la fotocopia. 8, 9 y C10. El frunce es lo de la espalda. Normalmente para una persona que tiene mucho abdomen es necesario poner una pinza en la espalda para que le dé amplitud. Como acá tenemos solamente el contorno de talle, ¿sí? O el contorno de tórax, puede ser que tenga mucha más panza, ¿sí? O que se exceda. Entonces con la pinza, agregando aproximadamente 4 centímetros hacia la espalda, hacemos esa pinza, ¿sí? De 4 a 5 centímetros, también puede ser 6. Lo utilizamos para darle esa amplitud que va a necesitar la panza para que no se le note tanto, ¿sí? Para que quede como más holgado. Estos serían los puntos. Yo en este caso no lo agrego porque no lo voy a necesitar, ¿sí? Ya porque el modelo que estoy por hacer para cortar el abrigo es recto, por ende ya atrás no va a necesitar ningún tipo de pinza. Ahora vamos al delantero. Vamos por el escote, ¿sí? No sé si ahí se alcanza a ver bien. Tenemos A1, las 2 décimas partes de la medida del cuello. Era 50 la medida, 2 décimas partes son 10. Marco 10 centímetros. ¿Está? A2, las 2 décimas partes de la derecha menos 1 centímetro. Serían 9 centímetros. Estos serían los puntos 1 y 2. Y marco con una línea punteada bien curva, que esto es parte del escote. ¿Está? No sé si le alcanzan a ver bien. Voy a hacer un poquito más fuerte para que lo vean. Este vendría a ser el escote delantero. Vamos por el hombro. Marcamos el número 2 con el número 3, como decimos en la espalda, directamente una línea recta, y se marca los 15 centímetros que teníamos de hombro, ¿sí? Marco los 15 centímetros otra vez acá. No es muy complicado. Sisa, G5. La línea de G, el punto 5, la mitad del ancho de pecho.
mi medida de ancho de pecho es de 46, entonces 23 voy a marcar acá. ¿Sí? Y ya tengo marcados así el punto del hombro, que es el número 4. El punto 5, que sería la mitad del ancho de pecho. Y el número 6, que sería la sisa. Acá. Voy a trazar una línea curva, marcando la sisa del cuerpo. ¿Está? ¿Cómo hago yo para controlar que la sisa esté bien? Me saco la medida del contorno de sisa, ¿sí? Si no pueden sacarlo ustedes, le piden a alguien que se lo saque. Bueno, como les decía, como para corroborar que la sisa esté bien en tamaño, se van a medir el contorno de la sisa dejando bien flojo, ¿sí? Con las medidas justas, sin que ajuste, sin que quede demasiado grande. En mi caso me dio 60. ¿Cómo yo voy a comprobar si la marca que estoy haciendo está bien? Yo voy a poner el centímetro de manera vertical y voy a medir los trazados que hice. A mí el trazado me da acá 56 y yo tengo de medidas 60,5. Entonces voy a agrandar. Voy a poner los 60,5 aproximadamente y voy a ver hasta dónde me llega en el molde, ¿sí? Y más o menos voy a marcar. Una vez que yo marco, ahí vuelvo a extender mi sisa. Hago primero con lápiz para que podamos borrar, ¿sí? Ahí yo extiendo mi sisa. Lo mismo del otro lado. Y ahí me cercioro de que realmente me dé el contorno de sisa que yo quiero. Puede ser un poquito más, a lo mejor para abrigo podríamos hacer un poquito más, para camisa no tiene que ser tan grande la sisa para que no quede tan desbocado. Y ahí me va a dar bien el contorno. ¿Sí? Lo mido así. Me da 59. Necesito un centímetro más todavía. 2. Vuelvo a bajar un poquito más. Lo mismo acá. También recuerden que acaba de haber un centímetro menos, ¿sí? Que se va a restar. Vamos a medir ahí. Y ahí me estaría faltando un centímetro todavía. Y bajo un poquito más. Se los trazo así para que ustedes vean que esto no es perfecto, sino que hay que tomar medidas y hay que ser justo. Por eso es a medida lo que se hace. Bueno, yo creo que ahí ya estaría. Vuelvo a marcar. Ahí. Y me exactamente 62 centímetros, menos un centímetro que se va a tomar en la parte de la espalda, tengo un 61. Ahí está perfecto. Bueno, ¿qué hago ahora? Con un marcador hago el trazado. ¿Cómo sabemos si la medida que nos está quedando acá está bien?
corroboramos con la medida de contorno de pecho, ¿sí? Contorno de pecho nosotros acá ya marcamos que tenemos, en mi caso, yo tengo una medida de de ancho de pecho de 46 centímetros, ¿sí? Ahí me está dando 22, ¿está? 22,5, casi 23 centímetros. Bueno, esto es parte de lo que va a ser el molde, ¿está? Ahí. Lo mismo en la espalda, me da 24, está perfecto. La espalda siempre es un poquito más grande o puede ser un poquito más chico, depende del talle de la persona también, del físico que tenga. Bueno, ahí ya tenemos marcado la sisa, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Ustedes los que están viendo ahí, en la parte esta, toda esta es la parte de la sisa. Esto me da el contorno que yo me saqué con el centímetro, ¿sí? ¿Cómo me saqué con el centímetro? Como para que lo vean, porque no se lo mostré. Esperen que voy a corregir un poco el trípode. Acá, saco el contorno de la sisa. Yo pedí ayuda porque es un poco complicado hacerlo solo, pero lo pueden hacer así. Ajá. Y eso lo miden. Bueno, ya tenemos entonces la sisa marcadora. Voy a volver a bajar un poquito. Bueno. Sisa. Delante. Acá en ESU, la línea 7-8 se traza a una distancia de 3 o 4 centímetros de la línea del hombro delineado del canesú. Si bien no es canesú, pero es un recorte que se realiza para modificar la espalda, ¿sí? O sea, parte del frente va a ir a parar la espalda para hacer el diseño, ¿sí? Para hacer el molde, perdón. No es canesú, pero acá en este caso lo llamamos de esa manera como para no confundir y saber de qué se trata. Entonces, de la línea 7 y 8, las dos líneas que van a estar paralelas a los puntos 2 y 4, se traza una distancia de 3 o 4 centímetros. Vamos a hacerlo de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces yo trazo 3 centímetros por un lado, 3 centímetros por el otro, y trazo la paralela a los puntos 2 y 4. Bueno, acá me quedó marcado esto. Ahí está. Este pedacito se recorta y así como está, se gira y va a parar a la espalda. ¿Sí? Esta parte quedaría un poquito más corta y la parte de la espalda un poco más elevada, ¿sí? Un poquito más alto. Bueno, para ir finalizando lo que sería el molde del cuerpo, tenemos el tablón. En ambos lados de la línea, una vez se marcan 2 centímetros y trazan las verticales 9, 10, 11 y 12. 9 y 10, 11 y 12. Que sería lo que yo dejé acá. Acá indica 2 centímetros, ¿sí? Que sería el tablón. Bueno, yo dejé 4. ¿Por qué? Porque nosotros ya hacemos dentro del mismo molde, por lo menos la forma que yo enseño a hacer esto, ya en el mismo molde dejaré el espacio para los botones. Por ende, le dejo 4 a 6 centímetros. ¿Está? Mejor 6, cosa de que sobre y no que nos falte. ¿Sí? Inclusive ahí también se puede dar espacio, si nos llegara a quedar chico la prenda, pueden dar espacio también adelante. También por eso está bueno dejarlo un poco más. Se completa el trazado de la camisa marcando desde F hacia D 5 centímetros. Punto 14, se trazan las curvas 13, 14 y la horizontal 14, 10. Bueno, en mi caso, como ya no se usa mucho, ustedes lo ven acá en el molde, ¿sí? Ya no se usa tan elevado esta parte acá, que sería el costado, ¿sí? Tiene una forma un poquito más abajo, pero un poquito más alargado hacia acá. Entonces no nos guiamos por los puntos finales de esta parte, ¿sí? Ya va a ser más particularidad de ustedes cómo lo quieran subir, o recto o no tan elevado. Yo les muestro cómo. Espérenme que acomodo. Bueno, este es el final del molde, ¿sí? Como subir demasiado implica que el molde no quede lo que se está usando hoy en día. Entonces, desde acá mismo y se agranda un poco más, ¿sí? Es una especie de subida superior.
como para calcularlo, tenemos 6 centímetros, ¿sí? Subimos 6 centímetros y empezamos a trazar. Y a la mitad del molde ya vamos elevando, hacemos una montañita a los 6 centímetros, voy bajando de vuelta y a la mitad del molde termino de bajar, ¿sí? Esa es la curva que a mi gusto queda mucho mejor en una camisa de hombre. ¿Está? Como voy a usar esta también para hacer camisa, entonces ya lo marqué. Para cuando hagamos el abrigo, ¿sí? Cuando yo les muestre cómo es el tema del abrigo, ahí sí voy a hacer en línea recta, así que no va a hacer falta esa modificación, pero ya lo saben. ¿Está? Bueno, ahí tenemos terminado el molde de la camisa de hombre. Falta la manga, falta el cuello, canesú, tirilla, todo eso está en el molde, que eso ya lo van a hacer ustedes porque es un poco más, más fácil, es menos complicado. Bueno, de acá partimos para el tema del abrigo. ¿Está? Me voy a tomar un segundo. Bueno, yo ya tengo recortado, ¿sí? Tengo la espalda, tengo el frente, tengo doblado el pedacito de adelante, que como les dije, para el tema de los botones, cierre, broche, lo que sea que se va a poner. Para poder cortar esto, doblo hacia arriba cuando está completo y ahí corto el cuello, ¿sí? Entonces ya tiene la misma forma. Por esto era importante que quería mostrarles desde el comienzo todo, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Una vez que yo tengo las dos partes, este pedacito, que es el que marcamos, lo corto. Y así como está, traslado al otro lado, ¿sí? No es que así lo muevo acá, no. Es así y ahí traslado completo hacia el otro lado. ¿Está? Déjame que voy a buscar cinta y lo voy a montar. Nos quedaría básicamente así. Acá solamente va a hacer falta hacer un pequeño ajuste en el tema del cuello de la espalda. Y listo. Así queda armado. El molde completo de la espalda con el molde del delantero. Ahora esto voy a calcar y vamos a pasar un nuevo papel y ahí vamos a hacer la modificación para el abrigo, ¿sí? Bueno, chicos, seguimos así. Yo tengo el frente de mi molde. Esto voy a correr por el costado. Tengo mi molde, ¿sí? Calco mi molde o lo realizan de nuevamente como a ustedes mejor les quede, como más les guste. Y ¿qué hacemos acá? Es una modificación que hay que hacer. En la camisa normalmente son rectas, pero se hacen pinzas, se pueden tallar, eso aparte. Con respecto al abrigo, acá en este caso tengo marcado ya la parte del frente, completo, y ya tengo calcado, inclusive está con el largo que va a tener, ¿sí? Ahí partimos. Bueno, yo tengo la base inicial, voy a recortar el excedente para que no me moleste. Para trabajar más cómodo. Ahora para que quede más recto el papel y se pueda ver bien. Bueno, punto número 1. Por ejemplo, en mi caso tengo, cuando va a exceder de la cadera, ya hay una medida acá extra, que es el tema de la cadera, ¿sí? Bueno, en mi caso, la cadera es más chico que la parte del torso, por ende, acá tengo que hacer una pequeña modificación, ¿sí? Voy a hacer con línea recta. Esa modificación va a hacer que el abrigo quede más al cuerpo, que no quede tan grande o holgado, ¿sí? En el tema por ejemplo, el tema de abrigos para mujer, que era mucho el tema de la duda, que vi que estaban teniendo muchas dudas con respecto a eso.
Eh, Voy a simular que esto es el molde de mujer, pero no. ¿Sí? Y trazo la pinza, ¿sí? Que sería la pinza de oro. Cuando se trata de entalles, acá obviamente esto, nosotros tenemos un entalle para poder ajustar la parte de la cintura para que sea más entallado. Otra cosa era lo del costado, como agrandar, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos una altura, ¿sí? Una altura de cintura. Vamos a simular que la altura de cintura está acá. Y cuando vamos a ampliar desde cintura hacia afuera para darle amplitud a la cadera, ¿sí? Es necesario que se continúe la línea inicial, ¿sí? Si nosotros tenemos la punta de sisa acá, tengo la cintura acá, pero acá quiero hacer que sea un poquito más ancho, entonces sigo la misma línea de cintura, la misma línea del costado, paso por la cintura y ahí directamente trazo hacia afuera en la ampliación, ¿sí? Para que esto nos dé espacio, para que nos dé una mayor amplitud y se genere eso de la silueta, ¿sí? La silueta, la cintura marcada y abajo más ancho, ¿sí? O sea, la parte de cadera, que es redondee o que se ajuste la parte de cintura y cadera, ¿sí? Como para que tenga la forma de reloj de arena, que normalmente le llaman, ¿sí? Esta forma, la parte del torso, la parte de la cintura y la parte de la cadera. Esta forma es la que ustedes tienen que lograr en el abrigo para que les quede bien entallado, ¿sí? Por más que sea muy amplio abajo, siempre se parte desde la punta de la cintura, ¿sí? Y desde ahí se traslada hacia abajo. Eso es un tema que por ahí vi que les quedaba un poco de duda todavía. Con respecto al escote. Bueno, con respecto al escote, acá esto va en línea recta, ¿sí? Esto se continúa. Y a la altura de cintura, que sería el talle delantero, recuerden que yo tenía un talle delantero, que en este caso era 60. Más o menos a esa altura es donde quedaría, por ejemplo, el bolsillo. El talle actúa para darle la altura de donde va a estar el bolsillo, ya sea plaqué, ya sea bolsillo ojal, el bolsillo que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es marcar la solapa para poder proceder a completar el molde del abrigo. Bueno, como lo que estoy por hacer es un abrigo para hombre en realidad, voy a hacer otro tipo de cortes, no voy a hacer los cortes como tiene el de la mujer, ¿sí? En este caso va en línea recta, y marco el escote. Esto es lo que va a quedar como escote acá una vez realizado. Bajo. En este caso va a ser recto, no va a ser redondeado, ¿sí? En cuanto a cortes, voy a realizar un corte directamente de entalle pero a lo largo. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo en forma horizontal, ¿sí? Porque tenemos la solapa y para algún tipo de corte o algún tipo de detalle lo mejor hacerlo de manera vertical en este caso, ¿sí? Hay otros modelos que se puede hacer cortes acá, que no tengan solapa por supuesto, pero ya sería otro tipo de modelo. Bueno, voy a marcar aproximadamente a la mitad, ¿sí? Voy a guiar con la mitad del ancho en contorno. Recuerden que todo lo que hacemos en molde no tiene márgenes,
Entonces los márgenes ustedes los van a agregar una vez que marcan en la tela y que se corte. ¿Sí? Bueno, yo tengo acá 24, a los 17, 18 y a los 18 centímetros voy a marcar el corte. ¿Sí? Que desde arriba hasta abajo. ¿Sí? Es sencillo, este no tiene gran secreto, pero lo que va a hacer es que acá yo voy a poner un bolsillo ojal, ¿sí? Como les dije, a la altura de el talle, ¿sí? Como para saber a qué altura va el bolsillo. 60 centímetros. 55. A los 55 centímetros voy a marcar mi bolsillo. Como para que ustedes se den una idea, a los 55 en mi caso marco una línea horizontal para que nos quede de guía. ¿Sí? Estos son todo cosas que ustedes van a hacer en base al molde original. ¿Por qué no hay un material sobre esto? Porque ya va a depender de los detalles que ustedes quieran darle. Si quieren darle un corte acá, si quieren darle otro corte acá, si quieren darle un corte atravesado, un corte diagonal. Todos los cortes que ustedes quieran hacer los pueden hacer. Obviamente cuando lo cortan el papel y pasan a la tela tienen que darle márgenes de costura, porque si no van a achicar la prenda y no les va a quedar. Entonces, corte que ustedes hagan, supongamos que hacemos un corte así, acá, otro acá, y esto que hace un color, este otro color y este otro color, cortan todo, cortan este pedazo, este